tercer acuerdo del Pleno la petición formulada por don Fernando Sánchez Nuevo, de fecha 24 de enero de 2014, con registro de entrada número 62, relativo a la retirada de tuberías de desagüe y de las arquetas existentes en la parcela 5098 del polígono 508. Pues, como ya se expuso en un pleno anterior, se había solicitado por parte de Fernando Sánchez Nuevo la retirada de una tubería. Nosotros teníamos un acuerdo verbal o una autorización verbal de la persona que hacía aquí dijéramos de cabeza o a la que se dirigía, y no habría que dirigirse cuando vivía, de la finca sobre la que se pusieron las tuberías. No había ningún acuerdo escrito, ninguna autorización escrita. Este señor aquí en un pleno como público nos reconoció verbalmente que fue así. Tampoco quedó constancia en las actas. Y entonces, pues, yo lo que someto a la consideración del pleno para su aprobación, si se considera oportuno, es, primero, que de la forma más inmediata posible y a través del correspondiente procedimiento por la alcaldía se ordena la realización a cargo del ayuntamiento de todas las actuaciones que sean necesarias para retirar de la finca número 5098 del polígono 508 de Tendilla la tubería del desagüe y la arqueta existente, a las que se refiere el escrito de don Fernando Sánchez Nuevo, presentando ante este ayuntamiento con fecha de registro de entrada 24 de enero de 2014, bajo el número 62. Dejando la finca en su estado anterior y una vez ejecutadas dichas actuaciones, se dé cuenta al Pleno de la Corporación para su ratificación. Notifíquese este acuerdo a dicho interesado, acorda sin conocimiento del juzgado contencioso administrativo número 1 de Guadalajara, respecto del procedimiento ordinario 13/2014, a través de nuestra representación procesal y defensa técnica, a los efectos del artículo 76 de la ley JCA. Bueno, nosotros en ningún momento actuamos de mala fe. Pedimos autorización verbal, la tuvimos, no tuvimos la precaución de obtener en su momento la autorización escrita, luego se nos ha negado, porque reconocemos que la actuación no ha sido todo lo ortodoxa que debería. Entonces se revelarán los tubos, según el procedimiento que el ISAEP nos diga que hay que hacer, que hay que seguir, y con eso esperemos que termine el tema de la vía judicial. José María ahora, como jurista que asesora del ayuntamiento, nos va a dar unos fundamentos de hecho sobre la actuación que tenemos. Por su permiso, Luis. Buenas tardes. Prácticamente lo ha dicho todo ya el señor alcalde. En definitiva, aquí, de buena fe, como lo ha dicho, al parecer el señor Sanabria, junto a la alcaldía y alcalde, debió autorizar por la vía verbal. Pero esto no se documentó, entonces no hay procedimiento, ni hay ningún acuerdo del pleno, ni nada que justifique eso. Entonces, realmente, pues ha producido una actuación sin procedimiento y sin acto donde se pueda hablar al ayuntamiento. Entonces, yo aconsejaba al ayuntamiento, personalmente, como sector jurídico, que esto se le dé la razón al peticionario, que se retiren los tubos. No que el ayuntamiento haya hecho nada, lo ha hecho por el bien común, lo ha hecho de buena fe para desarrollarlo, pero evidentemente, realmente, el procedimiento no hubo. Entonces, como procedimiento no hubo, y el señor que autorizó, pues ha dicho que no autorizó, ha dicho que realmente no autorizó, aunque esto ya a la vista de todos, a la vista, todo el mundo ha visto los tubos, son manifiestos, llevan años ahí, o sea, que algo ha habido ahí de consentimiento, pero el ayuntamiento está dispuesto, precisamente para zanjar este asunto, y darle la razón al peticionario y retirar los tubos. O sea, es ya más sencillo que puede ser, o sea, considerar las obras que sean necesarias y mediante el de la alcaldía, por lo tanto, más rápido posible, y pondremos en conocimiento del juzgado este reconocimiento en vía administrativa de la petición del recurrente. Pero vamos, insisto,
hay que manifestar que es un hecho notorio, ustedes que tocan lo conocen, esos tubos llevan puestos varios años, a la vista, ciencia y ciencia de todo el mundo se observa. ¿Puedo hablar? Simplemente una pregunta. ¿Puedo? ¿Puedo o no? Sí, no. Vamos a ver, quisiera que me dijera el señor alcalde el motivo por el que después de yo mandar el escrito, que soy yo, el motivo por yo después de mandar el escrito, mandó él una carta al antiguo propietario, perdona, por favor, al antiguo propietario con un contrato, no lo tengo en casa, una botella de casa. Un contrato, tengo una botella de casa. Con un contrato para que le firmara el contrato como que eso estaba hecho antes. Y que me diga lo que le contestó. Las cosas que se mandaron. El propietario. Están aquí los procedimientos, no hay. Los procedimientos, vamos a ver, hasta aquí los procedimientos, no vamos a ver si lo vemos aquí. Por ahí el procedimiento estamos en el ayuntamiento, mandó una notificación a Pío diciéndole que si él había autorizado a Sanabria. No, ¿vale? No, es que no vamos a entrar en eso. No es así. No vamos a entrar en más. Tú estás escrito y yo estoy escrito. Vale, se acabó. Vamos a ver, sigamos. Se acabó. ¿Qué quieres más? Vale, los dos. Yo le voy a leer, voy a leer a usted. No, lea esa de dudas. Exacto. Claro, y ya está. Se lo puede leer bien. Vale,